que están en sus casas. Quiero preguntar si ustedes tienen pedidos y agradecimientos. Si tienen, por fe, levanten sus manos donde están y el Señor que oye los pedidos y agradecimientos sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Entonces ahora vamos a orar juntos al Señor, pidiendo, alabando su nombre y pidiendo sus bendiciones. Padre querido, alabado sea tu santo nombre por lo que tú eres. Padre de misericordia, de justicia, de gracia y fidelidad. Alabamos tu nombre por Jesús, que dio su vida por nosotros, resucitó y está hoy intercediendo por nosotros. El Señor, el gran Salvador y proveedor, que conoce todas las cosas, que está sobre su trono. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Y gracias porque tú conoces nuestras necesidades. Mismo sin saber todas las respuestas, elegimos confiar en el Señor completamente. Hoy juntos, como iglesias, como hermanos y hermanas, renovamos nuestra confianza en el Señor. Pedimos tu bendición sobre aquellos que están en los hospitales. Pedimos tu consuelo sobre las familias que necesitan tu presencia de conforto. Pedimos tu intervención, la mano de los médicos sobre aquellos que están enfermos. Aquellos que se sienten solos, aislados. Que el Señor anime nuestra fe con tu palabra, con tus promesas, con tu presencia. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra, que tu bendición, la presencia del Espíritu Santo esté con el pastor Marcos Bonfim. Que sea para tu honra y gloria esta predicación. Que nos ayude para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Que nos ayude para sermos misioneros donde quiera estemos. Y entonces, Señor, juntos, el pastor Marcos y todos nosotros juntos nos entregamos al Señor en este momento para que el Señor hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. O Senhor abençoe e guarde o nosso pregador de hoje. Amén. Amados hermanos y hermanas, quiero invitar a ustedes para que abran la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde encontramos los 3 consejos de Jesús para su pueblo que vive en el mismo tiempo del fin. Es muy interesante cuando estudiamos el libro del Apocalipsis que encontramos los mensajes de Dios para las 7 iglesias. Estos mensajes empiezan en el capítulo 2 con el mensaje de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Los que estudian este tema y las profecías del libro de Apocalipsis entienden, y ese es el entendimiento también de Elena de White, que estos mensajes son mensajes que sirven para todas las épocas de la historia del mundo, pero hay aplicaciones especiales, específicas para determinados periodos de la historia de la iglesia,
cristiana. Entonces, el mensaje para la iglesia de la Odisea sería el mensaje de Dios justamente para su pueblo que vive cerca de su venida en el tiempo del fin, un poco antes de la venida de Jesús a esa tierra. Por supuesto, es el tiempo que vivimos nosotros hoy. Y entonces creo que aunque sea un tema que ya mucho vimos, ya estudiamos, ya leemos, hay muchas cosas en el espíritu de profecía sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero creo que nos hace bien estudiar nuevamente y tomar en cuenta los 3 principales consejos de Jesús. Hay mucha enseñanza en este mensaje, pero hay 3 consejos que a mí me gustaría destacar. Vamos a empezar la lectura y te invito a tomar tu Biblia en tus manos y empezar la lectura en el versículo 14. Capítulo 3, el versículo 14. Dice la palabra de Dios: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y entonces él le dice: yo conozco tus obras, nada está oculto a los ojos de Dios. Dios lo conoce todo, Él sabe todo. Puede ser que mi señora no sepa todo acerca de mi vida, pero aunque mi señora, mis hijas, mis yernos no sepan todo de mi vida, hay alguien que sabe de todo de mi vida. Y el tema es que aunque Él sabe de todo de mi vida, no me rechaza. Él conoce incluso los pensamientos. Y esto encontramos también en el libro de Apocalipsis. En uno de estos mensajes, él dice: yo soy, capítulo 2, el versículo 23, yo soy el que escuadriña la mente y el corazón. O sea, nuestro Dios conoce todo respecto a nosotros. Nadie se puede ocultar de Él, y nada puede ser ocultado de Él, porque Él escuadriña, Él conoce. Pero el interesante es que David no estaba tratando de huir de este conocimiento de Dios. Este conocimiento de Dios es algo inevitable. No hay como huir de esto. Pero David estaba en algún momento, mientras escribía el libro de Salmos, él invitaba a Dios para que lo conozca mejor. Escuadriña mi corazón, Dios. Mira mi interior. Quiero que mires. Aunque uno no pídale a Dios, Dios lo hace. Pero David quería que Dios estuviera mirando hacia adentro de su vida y decía a Dios, y por eso es llamado un hombre según el corazón de Dios. Él decía a Dios: mira, hay algún camino que no es bueno y guíame por el camino recto, por el camino derecho. Entonces el versículo 15 del capítulo 3 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La característica principal del pueblo que se llama, que se dice ser, que profesa ser pueblo de Dios, es que no está tan lejos de Dios y de las cosas de Dios que se pueda llamar de frío, pero no está tan cerca de Dios que al punto de ser llamado de caliente. Está en un tipo de religión mediocre. No es ni caliente, ni frío, ni provecha de las cosas de Dios, ni tiene provecho completamente de las cosas del mundo. Pero, versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es muy grave.
ese es juicio de Dios para esta situación. Pero lo que es más grave viene en el versículo 17. Dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El problema no es estar enfermo. El problema espiritual, esta enfermedad espiritual es grave porque el enfermo no sabe que está enfermo. Si uno sabe que está enfermo, y yo estaba mostrando mi pie a Pastor Paulo recién antes de empezarmos, porque yo estoy con mi pie malogrado y estoy sufriendo mucho por ya 5 noches que no puedo dormir con mi pie. Mucho dolor, pero yo sé que estoy enfermo. Entonces me fue al médico para tratar de solucionar el problema. Pero cuando uno tiene una enfermedad y no sabe el mismo síntoma de la enfermedad, es que la persona no sabe que está enfermo. Entonces, casi no hay solución, porque uno solo puede solucionar su problema cuando sabe que tiene un problema. Pero las personas que son de esa clase de cristianos, que pueden ser adventistas, pueden ser líderes de la iglesia, pueden ser pastores como yo, como Pastor Paulo, pueden ser ancianos, pueden ser recién bautizados en la iglesia, pueden ser personas que viven en esa época. La tristeza es que no saben del problema que tienen. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido, soy cristiano, ya soy bautizado, ya conozco la iglesia, conozco los mandamientos, sé de todas las cosas, hago el culto con mi familia, estudio la Biblia, pero no saben que algo está faltando. Y entonces ahora vienen los 3 consejos de Jesús. Las 3 medicinas de Jesús, que juntas están para nos librar de esta trampa, que es este problema, que es el problema de la iglesia de la Odisea. Él dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro producirá la verdadera riqueza. Ellos estaban diciendo que ya eran ricos, pero Jesús está diciendo, te aconsejo que compres oro, pero no cualquier oro, oro refinado en el fuego. ¿Qué es el oro y qué es el fuego? Elena de White explica que el oro son la fe y el amor, que son refinados por las probaciones que tenemos. Ayer yo estaba conversando con un pastor de otro país y una live en Instagram. Y muy interesante, algunas personas estaban preguntando en esa live, ¿por qué? ¿Qué pasa que yo trato de hacer lo mejor, seguir la voluntad de Dios y sigo sufriendo? Y todavía estoy sufriendo. Y hoy por la mañana en Instagram recibí también una consulta de una hermana diciendo, mira, yo empecé a seguir mi Dios, ya me bauticé y ahora perdí mi trabajo y ya no tengo ganancia y estoy sufriendo. Perdí mi matrimonio, ahora perdí mi trabajo. ¿Por qué me rechaza Dios? Y entonces ayer estábamos recordando de la historia de Job. Y usted conoce muy bien la historia de Job. Para nosotros es una historia muy linda porque conocemos el final y conocemos las circunstancias del sufrimiento de Job.
Sabemos del porqué del sufrimiento de Job, pero él no sabía y creo que murió sin saber porque Dios no le contestó. Él preguntó muchas veces, pero nosotros conocemos toda la circunstancia, el entorno del problema, la que era parte del gran conflicto. Y porque Job era un hombre extremadamente íntegro, extremadamente fiel, Dios pensó que él podría representar los hijos de Dios, que permanecen creyentes, aún dentro del fuego, del horno de la aprobación, así como los 3 hebreos que ahí estuvieron en el horno de la aprobación. Y si Dios te permite pasar por el horno de la aprobación, es porque eres considerado fiel. Y la aprobación es lo que fortalece nuestra fe. Si no hay probación, no hay fe. Si no hay sufrimiento, no hay fe. Mira, yo tenía en mi primer distrito en la ciudad de São Paulo, Brasil, fue un distrito muy pobre, en medio de las favelas. Ustedes ya oyeron hablar de las favelas, son construcciones muy simples, muy pobrecitas, personas de un nivel económico muy bajo, y ahí estaba yo como pastor en ese lugar, y yo tenía un anciano, un hombre de Dios, su nombre era Antonio Fragoso, un hombre de Dios, padre de pastor, padre de obreros. No tenía mucho estudio, pero un hombre que tenía una gran intimidad con Dios. Y yo nunca me voy a olvidar en el día en que estábamos caminando juntos, llegando casi a la iglesia, y había a nuestro lado una hermana que era una de las obreras bíblicas de la iglesia. Y como que para juguetear con él, ella preguntó por qué él era un anciano de la iglesia y todos lo conocían como un hombre muy fuerte espiritualmente hablando. Y ella como que para juguetear con él preguntó, hermano Antonio, ¿cómo está tu fe? Y él quedó silente por un rato y después contestó y dijo, hermana Ruth era el nombre de ella, hermana Ruth, no sé cómo va mi fe. Y yo era un pastor muy nuevo, yo tenía alrededor de 23, 24 años, no tenía experiencia y yo quedé un poco asustado y pensé, mira, ¿qué pasa? Este hombre es un estello de la iglesia, el principal, aún para mí es una referencia de vida espiritual y ahora este hombre dice que no sabe cómo está su fe. Y hermana Ruth miró hacia él también, muy preocupada, y dijo, ¿cómo es eso que? Y ahora no estaba más jugueteando, ahora estaba hablando en serio. ¿Cómo es eso que no sabe cómo está tu fe? Y entonces la respuesta que contestó hermano Antonio, nunca voy a olvidar. Él dijo, mira, hermana Ruth, hasta ahora yo tengo comida en mi heladera, yo tengo plata en el banco, nadie en mi familia está enfermo, todo está muy bien, marchando correctamente, mis hijos están contentos. ¿Cómo voy a saber cómo está mi fe? No es posible saber cómo está mi fe cuando todas las cosas están marchando bien. Solo puedo saber cómo está mi fe cuando yo estoy dentro del horno de la aprobación, del fuego de la aprobación. Porque entonces viene Satanás para nosotros y dice, mira, estás sirviendo a Dios. Lees tu Biblia todos los días. Haces el culto de la familia. Te vas a la iglesia. Quizá estás dando estudios bíblicos, haciendo trabajo misionero, ayudando a los pobres. Haces todo lo que la Biblia dice. ¿Y qué adianta? Porque ahí estás sufriendo. Y así dijo la esposa de Job, la señora de Job. Dijo para él, mira Job, eres un hombre íntegro, sirves a Dios, pero deja tu integridad
maldice a Dios y muere. Ese fue el consejo de la señora de Job. Y así dice Satanás a muchos de nosotros. Pero Job, la respuesta de Job, reveló su fe. Él dijo, hablas como loca. Aun que él me mate, en él yo he de confiar. En él confiaré. Confianza, que es casi un sinónimo de fe, no es solamente saber de la existencia de Dios. De acuerdo con el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice que sin fe es imposible que uno agrade a Dios, porque es necesario que el que se aproxima de Dios, que se allega a Dios, crea que Él existe. Pero no solo eso. El segundo punto es muy importante también. Pero que crea también que Él es galardoador de aquellos que lo buscan. Que Él, o sea, que Él es bueno, que Dios es amor. Pero ¿cómo saber que Dios es amor? Si yo estoy en el horno de la aprobación, si mis amigos, mis parientes están muriendo, están sufriendo, están enfermos, yo no tengo más trabajo, yo no tengo más ganancia, mi familia está casi pereciendo de hambre, ¿y qué voy a hacer? Entonces, en este momento entra la fe. Cuando estamos viviendo las bendiciones de Dios, no hay necesidad de fe. Ya estamos viviendo por la vista. Pero cuando no miramos, no logramos mirar las bendiciones, solo podemos mirarlas por la fe. Fe es mirar lo que todavía no existe, por la creencia de que hay un Dios bondadoso que me quiere y que no perdió todavía el control de las circunstancias. Él todavía está en el control, Él todavía sabe lo que pasa y Él todavía cuida de mi vida y Él todavía sabe cómo terminarán las cosas. Yo puedo confiar, aunque todo alrededor diga que no existe Dios y el diablo toma provecho de momentos como estos para atacar mi fe. Entonces, Jesús está diciendo que la fe y el amor solo pueden ser fortalecidos mientras estamos en el horno de la aprobación, en el fuego de la aprobación. Así que te quiero animar, mi hermano, mi hermana, si estás pasando hoy por momentos muy difíciles, por luchas que ningún oído humano puede comprender, puede entender, puede simpatizar, pero conoces el sufrimiento de tu corazón. Entonces te quiero animar a permanecer íntegra, fiel a Dios, mirando por fe las realidades invisibles a los ojos normales, a los ojos físicos, pero mirando con los ojos espirituales lo que Dios puede hacer, que del amargo se puede traer la dulzura. Así es nuestro Dios, lo que es dulce. Así es nuestro Dios. Del malogro, Él puede traer el éxito. Así es nuestro Dios. De la separación, Él puede traer la reunión. Así es nuestro Dios. Y la esperanza es algo que está también mezclada con fe, con confianza. Son palabras que dependen, son conceptos que dependen uno de los otros. Entonces, el primer consejo de Jesús es para que yo compre algo que no tengo. No es algo que está en mi cuerpo, en mi mente. El oro refinado en el fuego es la fe, la confianza en Dios, la creencia de que Dios es amor. La fe y el amor que son refinados, mejorados por el fuego de las probaciones. Las probaciones no, jamás, nunca son evidencia de que Dios no nos ama, de que estamos dejados solos.
No, por el contrario, la aprobación puede ser una herramienta. Muchas veces no es provocada por Dios, muchas veces provocada por Satanás, otras veces es provocada por nosotros. Algunos de nosotros están sufriendo probaciones porque nosotros somos la origen de la aprobación. Pero si así es, podemos confesar a Dios y decir: mi Dios, ayúdame, perdóname mis pecados. Pecados perdonados, pecados confesados son pecados perdonados, como vamos a ver a seguir. Pero muchas veces las probaciones son traídas por Satanás, y entonces Dios las usa para nuestro beneficio. Segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. En todas las cosas trabaja Dios para el bien de aquellos que lo aman. Entonces, esto es creencia, eso es fe. Así la primera cosa, el primer consejo de Jesús es que yo compre oro refinado en el fuego. El segundo consejo de Jesús, que yo compre vestiduras blancas para vestirme y que no se descubre la vergüenza de mi desnudez. Muy interesante eso. ¿Qué son las vestiduras blancas? Está muy claro en la palabra de Dios. Te quiero invitar, deja tu mano aquí en el capítulo 3 y nos vamos rápido para el capítulo 7, porque en el capítulo 7, empezando el versículo 9, Juan ve una multitud, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Mira, ropas blancas son las que van a vestir los victoriosos, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles, estoy en el versículo 11, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se prostraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, y así la adoración sigue. Entonces el versículo 13 es que yo quería destacar aquí. Él dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de qué cosa? De la gran tribulación, del fuego, del horno, mejor diciendo, disculpa, del horno, del fuego, de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí está un secreto para nosotros. Los que están vestidos de blanco delante del trono de Dios, esta es una visión del futuro de la parte de Juan. Y puede ser que Juan vio una gran multitud. Yo no sé quiénes eran los primeros, porque una gran multitud, hay los que están en la frente y después los que están más para atrás. Yo no sé, quizá alguno de nosotros, quizá usted estaba ahí en la frente, Juan, ya puedo mirar tu persona ahí parada en la gran multitud. Yo no sé, pero el apóstol Juan estaba preguntando y estaba curioso, quería saber quiénes eran las personas. Y entonces uno de los ancianos le preguntó: ¿quiénes son ellos? Y Juan dijo: yo no sé, no tengo idea. Y entonces él explicó, y qué maravillosa la explicación. Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación, las luchas terribles de la vida, que nadie conoce, sino nosotros y Dios. Pero su estrategia, su secreto, ¿cuál fue? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mientras camino en la vida, mi ropa queda sucia. Mi ropa queda con manchas,
queda sucia. La única manera de blanquear la ropa es en la sangre del Cordero. ¿Cómo blanqueo mi ropa en la sangre del Cordero? Cuando confieso mis pecados a Dios, voy a Jesús con la suciedad de mi ropa sucia, y hablo a Jesús. Y digo a Jesús, mira Jesús, aquí está la suciedad de mi vida, mi ropa sucia. Por favor, blanquea mi ropa. Estas personas no están tratando de ocultarse de Jesús en razón de sus manchas, de su suciedad, de cómo están sucios. No están tratando de huir de Jesús, de ocultarse de Jesús, pero por contrario, por causa de sus manchas, por causa de su suciedad, se van a Jesús en búsqueda de Jesús. Y le piden que quite las manchas, que quiten lo que está sucio de sus ropas. Y entonces, la información que tenemos es que son emblanquecidos, las ropas se han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, porque yo peco, yo necesito morir. Pero cuando confieso mis pecados a Jesús, estos pecados son transferidos a Jesús. Y Él muere, por eso la sangre de Jesús, porque Él muere con mis pecados. Y yo vivo con su justicia. Entonces, porque Jesús es justo, yo cambio con Él. Hacemos un cambio. Él queda con mis pecados y yo quedo con su justicia, con su santidad, que no es naturalmente mía, pero no me pertenece, pero recibo como un regalo. ¿Y cuándo recibo ese regalo? Siempre que me voy a su presencia y revelo la suciedad, lo que está sucio en mi ropa. Entonces, yo quiero conocer la realidad de mi caso, porque quizá pueda haber algo sucio en mi ropa que yo no estoy mirando. A veces puede ocurrir. Y a veces mi esposa, yo estoy para salir y mi esposa dice, no le puede salir con esa ropa. Y yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi ropa está buena. No te puede salir porque hay algo terrible ahí. Sentaste en algo y está muy feo. Hay que cambiar de ropa. Y a veces yo no puedo mirar incluso lo que está sucio en mi propia ropa. Entonces, por eso necesito tener una visión especial. Y vamos a hablar de eso en un rato. Pero mientras tanto, quiero quedar con ese concepto. Vivimos en el mundo. Cuando abrimos nuestros ojos, empezamos a pensar, empezamos a trabajar, a hablar con otras personas y vamos malogrando nuestra ropa, tratando de suciarla. No sé si mi español no está muy bueno en esta palabra, pero ustedes están comprendiendo. Mira, y entonces la solución para eso es mostrar para Jesús. Hay personas que quieren ir a Jesús y mostrar cuán buenas son. Mira, Jesús, yo guardo el sábado, yo devuelvo el diezmo. Yo soy vegetariano. Jesús, mira qué cosa linda yo soy. Y sabe que Jesús dice para personas como estas, yo no te puedo salvar, porque yo no he venido para salvar a los justos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Pero me parece que usted está muy sano. No hay curación para el sano, solo hay curación para el enfermo. No te puedo ayudar, no tienes parte conmigo. Eso es terrible. Eso es terrible, es juicio para la eternidad. Para aquellos llenos de justicia propia, que quieren parecer muy buenos a los ojos de Jesús. Pero solo hay salvación para aquellos que se aproximan de Jesús con la suciedad de su ropa, de su vida, y revelan todo a Jesús. Y esta era una de las características de David, que lo hacía diferente de Saúl. Saúl tenía más pecado todavía que David. Pero David los confesaba y Saúl trataba de encontrar disculpas por los pecados. Pero David no, David lo traía a Jesús. Él decía, sí, es verdad, yo soy pecador. Y cuando vino un profeta Natán a decir a David, mira, ahí está tu pecado.
pero él era el rey, podría decir, ¿qué estás hablando? Aquí soy yo quien manda, y quiere me entregar consejos, pero yo soy el rey. No, pero David se humilló hasta el polvo, porque el profeta era un representante de Dios, estaba hablando a él, y él humillóse y confesó su pecado, y fue perdonado. Y Dios dijo al profeta, vuélvete a David y dice, y di a él que su pecado fue perdonado. Y sí, su pecado fue perdonado. Y su pecado fue incluso más grave que el pecado de Saúl, pero fue perdonado porque él quiso lavar su vestidura en la sangre del Cordero. Hermano, hermana, joven de la iglesia, te quiero invitar a no huir de Jesús, porque eso puede malograr tu vida eterna. Te quiero invitar a volverte ahora a Jesús y mostrar a Jesús tu ropa. ¿Cómo está tu ropa? No ocultes nada de Jesús. Todas las partes de tu ropa. Pídele a Él para que limpie tu ropa. Es necesario pedirle a Jesús y la sangre de Jesús te va a limpiar, pero solo si hay confesión del pecado. Ni Dios ni Jesús puede perdonar pecados que no son confesados. Pero escucha eso, yo solo puedo confesar lo que sé que es pecado. Lo que no sé que es pecado, no puedo confesar. Y si todavía está en mi vida, sigo en la iglesia, pero con pecados que no son confesados. Y cuando vuelve Jesús, aunque yo estoy en la iglesia, voy a perder la vida eterna, porque sigo con pecados que no son confesados. Esto es terrible. Por eso, lo bueno es cuanto antes quiero conocer la realidad de mi vida y quiero confesar mis pecados, porque pecados confesados son pecados perdonados. Pecados que no son confesados son pecados que quedan en la vida de uno. Y ni Dios puede quitar estos pecados, son confesados. Pero, ¿cómo confesar si yo no sé qué es pecado? Entonces yo necesito de la palabra de Dios, yo necesito leer la Biblia, y por eso que Satanás no quiere que leamos la Biblia, que leamos los escritos de Elena de White, porque algunas personas me dicen, pastor, yo no leo Elena de White porque me pega, y entonces no quiero porque es muy fuerte, pero para ahí está, para mostrar el pecado, pero si yo no quiero ver el pecado, ¿qué resta de la parte de Dios? Ni Dios me puede perdonar si yo no veo el pecado y no confeso el pecado. Yo necesito ver el pecado, por eso necesito leer la Biblia, necesito leer regularmente la Biblia, necesito leer regularmente el espíritu de profecía para conocer la realidad de mi vida, para conocer la verdad. Algunas personas no quieren la religión de la verdad, quieren la religión de la conveniencia, quieren la religión del conforto. Quieren seguir en la iglesia, quieren tener el nombre de miembro de la iglesia, pero no quieren el sacrificio de reconocer su pecaminosidad, de conocer primero su pecaminosidad por el contacto con la revelación y entonces confesar y tener la vida transformada por Jesús. No quieren quedar en la iglesia, pero todavía siguiendo con el mundo, mientras dentro de la iglesia. Esa es la iglesia de la Odisea. Y aquí está la medicina, aquí está el remedio, aquí está la solución de Jesús en nuestros 3 consejos. Entonces ya tenemos 2 consejos. El primer consejo es comprar oro refinado en el fuego. Volvemos al capítulo 3, el versículo 18. Oro refinado en el fuego. Y después el segundo consejo de Jesús es comprar vestiduras blancas. ¿Cómo compro vestidura blanca? Si confeso mi pecado a Jesús, Jesús me regala una vestidura nueva, blanca. Él me reveste con esta vestidura blanca, perfecta, que no es mía. No es porque soy bueno, es solo porque yo confié en Él, que Él puede perdonar pecado, que Él es capaz, que Él murió por mí y que yo no necesito morir
morir y sufrir con esto. Entonces confieso mi pecado y soy perdonado por Jesús. Eso es algo maravilloso. Pero ahora la tercera cosa que él el consejo, que es el tercer consejo de Jesús. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y este tercero está ligado con los dos primeros. Porque si yo no veo mi situación, si yo no veo la realidad de mi carácter, de mi vida, ¿quién soy yo? Si yo no conozco la verdad a mi respecto, yo no puedo confesar porque yo pienso que soy muy bueno. Mira, hay tantos matando, otros robando. Yo hasta soy bueno, no mato, no robo, estoy en la iglesia, soy vegetariano, adventista, diezmante, pactuante y líder de la iglesia quizá, pastor de la iglesia y trabaja. Mira, entonces, solamente con el colirio, si compro el colirio y puedo ungir mis ojos con el colirio, es que puedo ver. El colirio es una representación del Espíritu Santo. Mira, pero el Espíritu Santo es el origen de toda la revelación de Dios a través de los profetas. Tanto es que en el Antiguo Testamento los profetas eran llamados de videntes, porque podían ver cosas que ojos normales no podrían ver. Y entonces Dios mostraba a ellos cosas que nosotros no podríamos mirar. Y entonces por eso eran llamados de videntes. Y la persona de la Trinidad que era más actuante en ese proceso, de acuerdo con la palabra de Dios, era el Espíritu Santo. Y todavía es. En el Pedro dice, hombres santos hablaron de la parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla a través de los videntes, a través de los profetas antiguos, profetas canónicos, profetas bíblicos y profetas modernos, como por ejemplo Elena de White. Si son profetas y reconocidos como profetas, y yo rechazo, y hay dos maneras de rechazar. Hay un rechazo activo y hay un rechazo pasivo. El rechazo activo es hablar en contra, romper con los libros, poner en el fuego los libros. No quiero saber. Pero hay el rechazo pasivo. En el rechazo pasivo uno hasta compra los libros, pero los deja ahí parados y no los mira, no los lee, porque los menosprecia, porque no cree que es parte del mensaje de Dios. Y entonces no puede mirar lo terrible de su caso. Y si no puede mirar el terrible de su caso, es imposible confesar. Y si no confesa, no hay perdón. Y si no hay perdón, hay perdición eterna. Y hay un camino gradativo que termina en lo que conocemos como el pecado en contra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo trata de hablar, intenta hablar, pero uno rechaza, puede rechazar activamente y puede rechazar pasivamente, pero es rechazo. Entonces, la solución de Jesús es comprar oro refinado en el fuego, comprar vestiduras blancas para que la vergüenza no sea descubierta. Y en tercer lugar, el colirio. Y él dice, nuestro amoroso Dios dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos cuantos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celoso no es fanático. ¿Sabe la diferencia entre celoso y fanático? Celoso es aquel que quiere hacer todos los detalles de la voluntad de Dios. Este es el celoso. Y así debemos ser nosotros. Algunas personas tienen una idea equivocada de qué es equilibrio. Y dicen, mira, equilibrio, esa es una persona equilibrada porque hace un poco correcto y un poco lo que no es correcto. No, eso no es el equilibrio enseñado por la palabra de Dios. No, eso no es. La palabra de Dios nos está enseñando, nos animando a ser celosos. Celoso es hacer todo, cumplir todos los detalles de la voluntad de Dios. No por obra, sino por la fe.
Pero el fanático, el celoso, es que quiere cumplir todos los detalles de la voluntad de Dios. Pero el fanático es el que quiere que otros cumplan todos los detalles de la palabra de Dios. Y quiere imponer a los otros su comprensión de la voluntad de Dios. Eso es fanatismo. No, Dios está llamando a uno para que mire a sí propio. Dice la palabra de Dios, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Es Jesús invitando. Y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, mi hermana, yo imagino que el Espíritu Santo pueda tener usado este mensaje para ti como usa para mí muchas veces. Hoy por la mañana usó para mí este mensaje. Yo necesito de este mensaje. Y el Espíritu Santo, ahora en este momento, te está invitando a una decisión de comprar oro refinado en el fuego, de comprar vestiduras blancas para vestirte y el colirio para que veas. Que Dios te bendiga. Hay salvación para los que, como nosotros, vivimos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Hay salvación. Jesús está en la puerta y quiere entrar. El que oye su voz y abre la puerta, él entra y cena con nosotros y hay salvación. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre, oímos tu palabra. Oímos tu voz. No basta estar en la iglesia. No basta conocer las doctrinas. Nosotros necesitamos de algo más. Vivimos en una de las épocas más terribles de la historia de la iglesia. Los desafíos, los peligros son muy grandes. Y tenemos el riesgo de perder la salvación aún estando dentro de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que podamos mirar a nosotros mismos como realmente somos. Muéstranos la verdad respecto a nosotros, para que podamos confesar nuestros pecados y ser perdonados, limpiados, santificados completamente en la sangre de Jesús. Hay esperanza, hay salvación para todo aquel que confiesa, todo aquel que reconoce, todo aquel que quiere. Nosotros agradecemos por tantas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a Dios por este lindo mensaje del Señor que dio al pastor Marcos y para nosotros también. Muchas gracias, Pastor Marcos Bonfim, por este mensaje de Dios para nosotros. Una pregunta final yo tengo para ti. Entonces yo creo que yo comprendí mejor por qué debemos leer la Biblia y hacer la oración mismo cuando no tenemos ganas de hacerlo, ¿no? ¿Tú quieres comentar un poquito sobre esto? Interesante, pastor. Las religiones modernas son las religiones que privilegian el sentimiento. Y yo regulo mi vida religiosa por mis sentimientos y evalúo, mejor diciendo, por mis sentimientos. Pero la religión de la palabra de Dios es por fe. Y la fe necesita ser ejercida cuando los sentimientos están lejos. Ahí entonces entra la fe. Cuando no quiero orar, entonces ahí entra la fe.
Ujú. Y Jesús dijo, invócame, Salmos 50:15, invócame en el día de la angustia. Yo te responderé y tú me glorificarás. Porque en el día de angustia, Pastor Paulo, es el día que no queremos hablar ni con Dios, porque parece que Dios está lejos y estamos chasqueados y ni queremos hablar con Dios. Pero Dios dice, si en este día, por la fe, no por el sentimiento, sino por la fe hablas conmigo, entonces yo voy a trabajar en tu vida. Es maravilloso eso. Muchas gracias, querido Pastor Marcos. Gracias a nuestras dos iglesias por se unirem en este ejercicio de fe, de adoración a Dios. Que la paz del Señor esté en nuestros hogares. Amén. Hasta luego, queridos. Bendiciones. Gracias, pastor.